Señora Judith Suárez Obando, muchísimas gracias por estar presente en Más Allá de lo que vemos. Bienvenida, un gusto tenerla acá, un gusto poder conversar con una consejera distrital de paz que apuesta fuertemente por los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Profesora, muchísimas gracias por estar acá y bienvenida. No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre que podamos aportar para mejorar las condiciones de los niños y las niñas de este país, ahí estaremos. Es una convicción de vida. Yo pertenezco a una organización comunitaria que se llama Cuyeca Opsun, Corporación Comunitaria Cuyeca Opsun, que está ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Y ya llevamos este año 22 años de trabajo alrededor de conocer, reivindicar, exigir que se garanticen los derechos de los niños y las niñas. Así que se da la oportunidad de presentarme para vincularme como a todo el proceso de Consejo Distrital de Paz, pues que era muy desconocido el año pasado, o sea, eso como que, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo así que va a haber un Consejo Distrital? Y pues nada, como organización y como comunidad no le apostamos a aprender, creo que es un aprendizaje muy, muy importante. Y desde ahí también la exigencia de la organización nos ha llevado a que nos formemos, principalmente somos mujeres. Yo soy licenciada en Pedagogía Infantil y tengo un magíster en Derechos Humanos. Y todo alrededor de poder seguir exigiendo que mejoren las condiciones de vida de los niños, niñas y sus familias en el territorio. Profe Judith, ¿cómo estamos a nivel Colombia? Primero hablemos pues a nivel Colombia de la situación con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estamos en temas a nivel Colombia para luego irnos a Ciudad Bolívar? ¿Cómo estamos con la situación? ¿Cuál es la situación de la niñez en Colombia para luego irnos a Ciudad Bolívar? Bueno, pues desafortunadamente los niños y las niñas son una de esas poblaciones más que no son tan potentes, tan visibles en los diferentes territorios. A pesar de que tenemos políticas públicas en defensa, tenemos ministerios, tenemos instituciones robustas alrededor de la infancia, de proteger la vida de la infancia, desafortunadamente faltan más brazos, faltan más dedos para poder realmente cubrirlos y protegerlos. Tenemos niños y niñas que mueren de hambre, muy triste, como en el sector de La Guajira, que no es un mito, que hay momentos en que uno dice, parece que fuera una película de terror para los niños y las niñas. No, los niños y las niñas en verdad mueren de hambre, mueren de sed. Los niños y las niñas están inmersos en el marco de las bandas delincuenciales. Los niños y las niñas son explotados desde explotación sexual hasta explotación laboral, hasta todo esto que le llaman cosquilleo, todo el tiempo que le llaman que hacen parte de las bandas delincuenciales, siendo los carritos, que es un título que le colocan a los niños y a las niñas cuando llevan y traen información de diferentes personas, territorios y espacios donde ellos están inmersos. Los niños y las niñas de este país viven el conflicto armado con toda la fuerza. Les pega, o sea, son creo que la única población que nunca se le explica nada de por qué salen, por qué tienen que dejar sus mascotas y sus juguetes, por qué tienen que dejar lo que más les gustaba, que era su casita, por qué tienen que dejar su vaca, si era con la que él hablaba todo el día y corría por el campo, y tienen que venir a estas ciudades tan tristes, tan frías y sin nada que comer. Sí, mínimamente en el campo se orillaban en algún lado, se subían a un palo, se comen una mandarina, una naranja, un mango, lo que encuentren. Acá en las grandes ciudades, si no tienes una moneda, ya no solamente una moneda, un billete, no le alcanza para comer. Eh, Eso es lo que hemos estado investigando, hemos estado recogiendo, hemos estado denunciando, hemos estado exigiendo a la institucionalidad que responda por los niños y las niñas de este país. Eh, Nos damos pelas muy duras con diferentes instituciones, eh, pues porque la institucionalidad no puede estar robusta únicamente de personal. La institucionalidad debe estar robusta
de mujeres y hombres coherentes frente a la práctica que hace la institución. Y no es de que a las 5 de la tarde yo terminé mi labor y me voy. ¿En serio? Pero es que a las 6 de la tarde están golpeando a un chiquitín. ¿Dónde denunciamos? ¿Cómo lo hacemos efectivamente? ¿Cuál es la ruta? ¿Sí? Y eso, pues realmente nos rompe mucho como organización porque no tenemos mucho brazo, no somos muy robustas para decir, gritamos duro, eso sí, cacareamos muy duro, como decía una abuela algún día. Hay que cacarear muy duro para que te escuchen. Pero a veces llega mucho la nostalgia y la desesperanza por intentar entender este país. Hace poco leí algo sobre la mendicidad en Colombia, los índices de mendicidad en Colombia. Dentro de esos índices de mendicidad estaba el punto de la mendicidad infantil. Y por lo menos yo, que estoy residenciado en la ciudad de Medellín, trabajo en en el segundo lugar más turístico de la ciudad, que es la Comuna 13, que fue donde hubo todas las operaciones militares. Y dividían esas cifras por todas las partes de la ciudad. Y en distintos lugares hacían referencia a la mendicidad infantil por las familias venezolanas que habían llegado, por las familias indígenas que habían llegado a las capitales. Todo esto haciendo referencia de que hoy por hoy en las principales ciudades de Colombia se ha aumentado la mendicidad infantil por el mismo tema de los desplazamientos forzados en el interior del país por todo lo del conflicto. Entonces, ¿qué me puede decir ahorita a nivel de leyes en Colombia? ¿Se cumplen esas leyes para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando hablamos de tema de mendicidad infantil? Pues mira, tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, ¿verdad? El cual debe proteger integralmente a los niños y a las niñas desde la garantía de todos sus derechos. Y uno muy fuerte, la garantía de tener una familia bonita, como le llamamos nosotros y nosotras, ¿sí? Pero ¿quién le garantiza al niño en qué familia nació? La institucionalidad, ¿sí? Tenemos la Constitución Política que en su artículo 44 dice que ninguna otra población pasará por encima de los derechos de los niños y las niñas porque los niños y las niñas prevalecen, sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Tenemos al ICBF con una serie de normas que es que uno dice, oye, ojalá, ¿sí? Ojalá. Tenemos programas desde las alcaldías locales y distritales acá, digamos, en Bogotá, donde se mencionan espacios como Centros Amar, donde se atomizan jardines, donde se atomiza escuelas, donde se atomiza, sí, una serie de propuestas institucionales en el marco de la protección de los derechos de los niños y las niñas. Pero esas leyes son tan robustas en el papel, ¿sí? Tan robustas en el papel, en lo físico, que encontramos niños pidiendo permanentemente en las calles, ¿sí? Permanentemente. Con el abuelo, con la tía, con un desconocido. Hemos encontrado, yo no sé si su merced escuchó hace como 2 años, 3 años antecitos de pandemia, que estaban alquilando niños y niñas que se estaba denunciando porque las familias estaban alquilando niños y niñas para la mendicidad, pero que los niños y las niñas los llevaban dormidos, obvio, pues porque si no llorarían mucho porque están con una persona desconocida, ¿sí? Y eso ha sido muy complejo porque ¿a quién denunciamos? ¿Cómo lo denunciamos? Si es que ahí sí, el problema es tan grande, ¿sí? Que ni siquiera los sueños de los niños y las niñas logran mitigarlo, por ejemplo, ¿sí? Y eso es supremamente doloroso. Nosotros y nosotras cada vez que encontramos chiquitines en la calle no sabemos qué hacer, ¿sí? Si darle la moneda, si decirle, mi amor, ¿con quién estás? ¿Por qué estás en la calle? O sea, nosotros y nosotras también nos conflictúa ver a los niños y las niñas mendigos en la calle. Niños y niñas que duermen en carretas porque sus papás son recicladores, ¿sí? Niños y niñas que duermen debajo del puente y que el otro día se levantan sin una aguapanelita en su panza para ir a pedir y seguir pidiendo para mirar cómo no sabemos si ayuda a su familia o cómo le dan la plata a esa persona adulta que no sabemos también si es explotación o hasta dónde llega esos
procesos de vida de los niños y las niñas, ¿sí? Tenemos niños y niñas que ya es muy normal que se suban a los buses solitos y solitas, muy chiquitos, desde los 6, 7 años, con una hermanita, un hermanito mayor a colocar sus caritas acá o a brindarle a una colombina por cualquier moneda, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la robustidad de la institucionalidad? ¿Dónde quedó? ¿Dónde están esos funcionarios y funcionarias que cuando las llamamos no aparecen? ¿Sí? O aparecen y lo que hacen es arrastrarse a los niños y a las niñas para cierta institución que desafortunadamente no es la mejor, ¿sí? Entonces uno no sabe si es mejor una mala familia que una buena institución. Y ya que usted menciona algo muy importante, y usted dijo esas leyes tan robustas, que son tan complejas, que todavía fuera hay niños y niñas que están pidiendo, eso dentro del marco de la ley interna dentro del territorio colombiano. Pero cuando hablamos de esas poblaciones, como por ejemplo el punto de las familias venezolanas, que ya es otro tema, no solo las leyes internas, sino ya entran otros acuerdos internacionales y otras leyes internacionales que se supone que volvemos y decimos esas leyes nacionales o de acuerdos binacionales que también se vuelven tan complejos que también ellos hacen unas macro leyes que al momento de implementarlos es muy difícil. Y sobre todo por ese tema migratorio venezolano que es tan complejo y que arrastra tantas cosas. Entonces, cuando ya tenemos a esas familias extranjeras dentro del territorio que practican la mendicidad, ¿qué hacer? ¿A qué instituciones internacionales, primero nacionales, a cuáles recurrir para entonces ya ir abarcando ese campo? ¿Cómo manejar eso tan complejo? Ay, mira, nosotros que hemos vivido como organización es que nos pusieron a competir, ¿sí? Nos pusieron a competir en el marco de su negociación y su firma de documentos para proteger la vida migratoria, que está perfecto, entre un cupo escolar para un niño o una niña colombiana y un cupo escolar que nunca hay para un niño o una niña venezolana, ¿sí? ¿Qué se dio en los territorios? Pues que si yo era colombiana y iba a pedir un cupo, me decían, es que se le dio a la niña migrante que llegó porque ella lo necesita más que usted. Pero ¿cómo así? Si mi hijo también necesita. Entonces, fueron tan complejas estas firmas que nos pusieron a competir en las dos poblaciones, ¿sí? Donde se le dio mayor relevancia a los niños y a las niñas que venían migrantes con toda la razón en el marco de su protección, pero nos desconocieron a los niños y a las niñas que también le faltaba garantía en derechos. Colombia es uno de los países donde nunca hay cupo en la mayoría de instituciones. No hay cupo en salud, no hay cupo en colegios chéveres para que los niños y las niñas la pasen bonito, no hay cupos en jardines, nunca hay cupo para nada, ¿sí? Entonces, llega esta población y no atomizan la institucionalidad, por ejemplo, para que abra mayor oferta institucional, sino con la misma oferta cerrada que teníamos, empiezan a introducir a la población de niños y niñas migrantes, ¿sí? Haciendo que los niños y las niñas nacionales colombianos pues nunca tuvieran cupo para nada. Eso ha sido en los territorios una pela constante. Profe, es que mira, no me le dieron mi cupo a mi niño a pesar de que lo tenía, que porque llegó 3 niños venezolanos, entonces se lo dieron a ellos. Profe, que es que mira, mi hijo no me le dan cupo, que porque es que están atendiendo la oleada de migrantes cuando recién llegaron en 2019. Profe, calma, calma, tranquila. ¿Cómo está tu bebé? Porque también el problema es que la institucionalidad quedó así congelada con toda la necesidad que venía del exterior, ¿sí? Y eso implicó que no solamente los niños y las niñas se dan la pela en la escuela, es que en los barrios las familias se dan la pela. Uy, no, usted vino fue a quitarnos acá. Uy, ¿cómo así que a usted sí le están protegiendo, por ejemplo, con la canasta familiar? ¿Sí? Que esa es la comida de la gente. Uy, pero ¿cómo así que a usted sí le dieron? Y uno dice, con calma, miremos qué está pasando. Pero acá no es una pela entre nosotros y nosotras, que todos tenemos necesidad, ¿sí? Entonces, esa competencia de intentar, lo volvemos a ratificar, con todas las necesidades que tenían estos niños y estas niñas migrantes con sus familias, tiene razón que el país tenía que abrir sus puertas, pero no se preparó para eso. Y aún siguen haciendo exactamente lo mismo.
a pesar de las grandes dificultades que tenemos, ¿sí? Cuando uno lo mira a nivel nacional, eso es un caos. Uno dice, ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Eso es un caos completo. Cuando ya uno lo aterriza a los barrios, a los territorios, muchas de las organizaciones sociales logramos que las familias entiendan que no es un tema de choque entre nosotros y ustedes, ¿sí? Siempre le decimos, mi amor, hasta tú, ojalá nunca te pase, nunca tengas que emigrar de este país, pero tú tienes un derecho a migrar por salvaguardar tu vida, la de tu familia y, ¿por qué no?, para buscar cómo ser feliz, mi amor. Entonces, vamos a proteger a esta familia. Tú tienes un techo, ellos no. Revisémoslo, ¿sí? Entonces, hemos intentado entrar desde ahí a ser un poco más coherente con la posibilidad de migrar internacionalmente. Nosotros y nosotras, a las familias, tanto migrantes como nacionales que tenemos acá en nuestra biblioteca, le decimos, vamos a romper todo lo que tengamos que romper para que sean atendidas. Vamos a entrar por la norma nacional. Pero si no, nos toca buscar los marcos internacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es buscar los marcos internacionales? Miremos, ¿sí? Miremos a dónde llegamos. Nosotros somos una ONG, por llamarnos así, que no nos gusta. Somos una organización comunitaria que defendemos los derechos humanos, en especial los derechos de los niños y las niñas, ¿sí? Tenemos un trabajo alrededor de la formación a través de un diplomado, que este año lo vamos a hacer directamente hacia las niñas. Un diplomado en derechos humanos con profundización en todos los elementos centrales de proteger la vida de las niñas mujeres, sin desconocer la población hombre, la población masculina. Todos tenemos que estar ahí, pero con un grado de comprensión sobre por qué es importante cuidarnos entre nosotras y cuidar a las niñas, ¿sí? Y eso nos ha permitido decir, bueno, nos toca ir a la Corte Interamericana. Bueno, miremos el caso y empecemos a cacarear. Si no nos escuchan acá, pues por lo menos allá Colombia es uno de los países que más somos firmones. Todos los gobiernos hemos firmado todo, ¿sí? Todos los documentos que salen, llegamos allá de primeras con el sello y la firma presidencial. Bueno, pues entonces si acá no nos escuchan, vayámonos a las normas internacionales para mirar cómo nos protegemos. Hemos aprendido también a hacer eso, ¿sí? Hemos aprendido a juntarnos con otras organizaciones sociales, con otras ONGs más robustas, ¿sí? Que dicen, bueno, nosotros más o menos lo hemos hecho por acá, ¿sí? Pero si vamos realmente a buscar qué es lo que se ha hecho por acá, frente a niños y niñas, casi nada, ¿sí? Existe la demanda de personas siempre adultas. Hay el líder comunitario, el político, pero siempre como mayores de edad, ¿sí? A pesar del gran grito de la bomba que cayó con todos esos chiquitines o todos los asesinatos que han habido en el marco de la guerra, donde los niños y las niñas están ahí, no hay una sola demanda internacional robusta que nos permita decir, mira, se está defendiéndose mínimamente, se está recabando la importancia de la vida de los niños y las niñas. Eso fue un escándalo inmediático, fue un escándalo que salió por todo lado, pero ¿dónde está la demanda y dónde el gobierno colombiano y dónde ese gobierno internacional está entrando a decir, hey, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Profe, y haciendo énfasis en lo que usted dijo de que nuestros países no estaban o no están preparados para estas grandes olas migratorias y las consecuencias que eso puede traer, ¿cierto? Porque, y sobre todo hablando pues de un país de Colombia que cuando hablamos de temas de migración, no solo es la población extranjera que viene a este país, sino vuelvo y repito, es esa interna, ¿cierto? Del interior del país hacia las principales ciudades. Entonces se manejan dos tipos de migración al mismo tiempo. Por eso, o sea, yo trabajando en la Comuna 3, en el segundo lugar más turístico de la ciudad, Mm, donde van 16, 18,000 personas en un fin de semana mm, sin ser puente. Allá se ve mucho, ahí está la población indígena, hay muchas familias venezolanas, los indígenas están vendiendo sus artesanías, las familias venezolanas han llegado y han hecho unos lazos muy fuertes ya en la comunidad. Pero entonces, si estamos hablando de una comunidad como la Comuna 13, de una población, en un barrio, en una comuna de la ciudad de Medellín, cuando sacamos y vamos contando todas mm. las comunas de una principal ciudad donde están todas estas poblaciones juntas, ¿cómo se supone que debemos nosotros como países prepararnos
para poder manejar todos estos temas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué hay que hacer con la comunidad para prepararnos lo máximo que se pueda en estos temas? Ay, mira, hijo, es que en un país de guerra como este, históricamente, que no sabemos qué es vivir tranquilos y en paz, ¿cierto? Donde estamos vulnerados absolutamente todos y todas, ¿sí? Donde las familias campesinas tienen que venirse a rebuscar acá como si fuera una familia cualquiera, donde lo único que perdieron fue su patrimonio, que era lo más importante además. Sí, dejaron su finquita allá y cogieron a duras penas 2 trapos y chao, se fueron, ¿sí? Y a duras penas lograron salir con las familias que quedaron vivas, con sus familiares que quedaron vivos y vivos. Pues, ¿cómo nos preparamos en el marco de esas debilidades económicas, políticas, sociales e intelectuales que tenemos? ¿Sí? Porque si este país fuera un país educado, que nos lo merecemos, si todos los jóvenes y las familias tuviéramos el derecho a leer bien, a escribir bien, a tener un pensamiento crítico, a proyectarnos, ahí sí, como dice un pelado, eso sería otro cantar. Mínimamente, porque así no tuviéramos recursos, nuestro pensamiento nos permitiría estar confabulando para mirar cómo vivimos mejor. ¿Sí? En un país donde todavía tenemos un alto grado de analfabetismo, donde los jóvenes y los niños son expulsados aún desafortunadamente de la escuela a los 12, 11 años. ¿Sí? En un país donde los líderes sociales están siendo asesinados permanentemente. En un país actual, ¿sí? Donde por pensar diferente nos amenazan, nos desaparecen y nos asesinan. Dime cómo nos preparamos en ese país tan desigual que tenemos, donde hay unas personas muy, muy, muy ricas y hay otras personas muy, muy pobres que no tienen nada. Donde estos muy, muy, muy ricos, a pesar de muchas veces pertenecer al gobierno, son los que arman las políticas públicas, son supuestamente los que desde el Congreso las defienden y no sé qué, ¿sí? No se sientan realmente a valorar la realidad del país. Yo estoy segura que si lográramos encontrar o construir un país más equitativo, ay sí, más al alcance de nuestros sueños, eso nos posibilitaría pensarnos en que somos un país que podemos recibir amablemente al migrante, ya sea nacional o extranjero. ¿Sí? Cuando llegan las oleadas de migración hacia la localidad de Ciudad Bolívar, donde Ciudad Bolívar tiene unas grandes carencias, y la población migrante y la población nacional que migra por su conflicto o por su misma situación económica que viven allá en su región y llegan acá donde no tenemos nada que ofertarle, donde no tenemos un solo cupo para los niños y las niñas, donde el centro de salud no lo quitaron y ya no tenemos centro de salud cercano, donde tenemos alertas tempranas por la Defensoría del Pueblo donde dice, ¡hey! ¡Hey! Los niños y las niñas están siendo vulnerados permanentemente y nadie nos hace caso. Entonces dime cómo nosotros y nosotras como país podemos realmente abrazar a esta población. ¿Sí? ¿Cómo? Pues no solamente seguir evaluando las leyes y las normas que tenemos, no solamente volviéndolas robustas en un papel así que nadie lee, porque un mamotreto así, ¿quién lo lee? Uno dice, ay no, 50 páginas me leo, pero son 400 que no la... ¿Sí? ¿Cómo hacemos realmente para que esas normas se vuelvan tan sencillas, no simples, tan sencillas que el común de la gente lo pueda decir, mire, es que usted me está vulnerando esto, hey, yo tengo derecho a esto, y sobre todo los niños y las niñas. En un país donde los niños y las niñas nos dicen permanentemente, profe, es que yo no puedo ir al médico porque mi papá me dio una trilla, yo vivo con mi papá y me dicen que lleve a una persona adulta. Yo, ¿cómo voy a llevar a mi papá si es el que me pega? Pero a mí solo no me reciben en el médico, profe. ¿Sí? Si yo hago una llamada, se ponen a jugar conmigo, me cuelgan el teléfono y dice, no, no friegue que esto es un teléfono serio, y me cuelgan, profe, porque yo lo he hecho. ¿Sí? Donde yo voy al colegio y ¿dónde está tu mamá? No, mi mamá no está, mi mamá tiene que venir con su mamá o si no, no vuelve a la escuela. Cuando mi mamá no está, ¿sí? Cuando mi mamá está en otras cosas, trabaja en otras cosas, entonces no puede estar conmigo. Cuando una institucionalidad no le presta atención a las voces de los niños y las niñas, cuando creen que todavía esa figura de adultismo es el que supuestamente protege a los niños y a las niñas porque ellos y ellas siguen siendo invisibles.
Están ahí. Como alguien decía en algún momento, hacen parte del panorama y del paisaje. Y desde el Consejo Distrital de Paz, ¿qué apuestas se tienen hoy por hoy para la protección de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué tienen pensado hacer este año? ¿Qué están organizando? Bueno, el Consejo Distrital de Paz está compuesto como por dos líneas. Uno, que es todo el marco institucional. Todas las instituciones que tienen que ver en el marco de sus funciones con la paz, entonces están allí, que podríamos decir que son las 13 secretarías, etcétera, etcétera. Y por el otro lado estamos una serie de personas que representamos organizaciones o espacios e instancias de participación. Tenemos un plan de acción que lo estamos fortaleciendo, un plan de acción que creemos que nos puede dar una ruta para mirar cómo fortalecemos el escenario de niños y niñas. Y en ese plan de acción tenemos, por ejemplo, espacios de formación, porque creemos que no solamente hay que seguirle diciendo al niño y a la niña, hey, que tú tienes derechos, es que las personas adultas deben decir, yo soy corresponsable, ¿cierto? Con garantizarle la vida a mi hijo, a mi sobrina o a cualquier niño o niña de este país. Entonces tenemos un proceso de formación muy fuerte en el marco de leyes, normativas, en el marco de poder entender cómo es que funciona este país y la responsabilidad que tenemos. Tenemos unas acciones de incidencia política a través de unos eventos, donde la idea es que los niños y las niñas desde el proceso de participación, protagonismo, incidencia y empoderamiento, ellos y ellas se presenten con toda la fuerza a esos espacios. Muchos le dicen, es que son eventos. Sí, claro que sí. Se convierten en eventos, claro. Pero ahí está el trabajo de nosotras. Para que los niños y las niñas lleguen con mucha fuerza a decir, aquí estamos. Y hacemos parte de este país. Y lo que nosotras necesitamos es esto. Con obras de teatro, con exposiciones, mejor dicho. ¿Sí? Y lo último es que estamos incidiendo en una propuesta desde la organización social que ya casi contagiamos a la mayoría, y es que las ciudades hay que devolvérselo a los niños y a las niñas, como dice Tonucci. La ciudad para las niñas y los niños. Si como principio fundamental de la población adulta, que creemos que somos los únicos y las únicas porque nos hemos vuelto así de egoístas, nos vamos interiorizando y comprendiendo esta frase de la ciudad para los niños y las niñas, pues imagínate lo que podríamos hacer. Únicamente con eso. ¿Sí? Pensarnos en que esta calle tiene que ser una calle segura para que las niñas y los niños cuando transitan no sientan miedo o no piensen que los van a robar o no piensen que es que alguien se los va a llevar en un carro raro como nos pasa. ¿Sí? Una ciudad para los niños y las niñas que el colegio tenga abierta la puerta y no se sientan vulnerados, maltratados, acosados hasta por sus mismos profesores, que desafortunadamente nos pasa. ¿Sí? Una ciudad segura donde el niño y la niña sepa que sus limitaciones económicas son pocos, o sea, sus limitaciones económicas son muchas, pero hay un hombre, una mujer o un hombre solos que los abraza cada vez que llegue y les pregunta, ¿cómo te fue? Y nos vamos a tomar una guapanela rico, pero ¿cómo te fue, mi amor? ¿Sí? Esa es una gran apuesta que tenemos como organización y que queremos contagiar. Y sé que estamos contagiando a muchas más personas frente a realmente pensarnos en esa población de niños y niñas que es necesario proteger. El marco nacional dice que 3 actores somos o estamos involucrados en la protección y garantía de derechos de los niños y las niñas. El Estado, entendiendo Estado como esa robustidad de gobierno, de estrategias, de políticas. La familia, ¿cierto? Entendiendo la responsabilidad que tienen como familia. Y tercero, la sociedad civil. Nosotras como organización civil, nosotras como organización comunitaria, somos la organización civil. Somos esa parte de esa triada que debemos propender por garantizarle una vida a los niños y a las niñas. Nosotras como organización venimos haciendo un trabajo alrededor de memoria y territorio hace muchos años. Los niños y las niñas se escriben, hacen unas cosas bonitas como unas exposiciones que les voy a mostrar que tenemos acá puestas en nuestra biblioteca. Hacen unas maquetas sobre cómo es su barrio, ¿cierto? Cómo son sus canchas, qué es lo que quieren, cómo reconocen su territorio. ¿Sí? Estas son unas maquetas preciosas que ellos y ellas terminaron de hacer
en el 2022, el año pasado, ¿sí? Esta es su exposición sobre esa localidad que quieren, esa localidad que añoran, pero también esa localidad que recibieron, porque recibieron una localidad buena, regular o mala, pero ahí la tienen, ¿sí? Y creemos que este tipo de escenarios donde los niños y las niñas son creativos y a través de su creatividad, pero también esa creatividad desde su sentir, es lo que les permite decir, aquí estamos y tenemos mucho que decir, tenemos mucho que gritarle al mundo, porque sí existimos, sí estamos vivos. A nosotras nos produjo mucha nostalgia ver que los niños y las niñas dentro del marco de sus dibujos y demás colocaron las casas con banderas rojas de la pandemia. Y fue muy doloroso, ¿sí? Porque al preguntarle, ven mi amor, y esa bandera, uy, no. O sea, eran muchísimos relatos sobre lo que habían pasado. Uy, no, demasiado doloroso. Entonces nosotros decimos, esto es una realidad que los niños y las niñas nos dicen, nosotros también sentimos absolutamente todo. Pero también tenemos estrategias, pero que nunca nos escuchan. ¿Cómo podríamos cambiar este país si nos escucharan a nosotros y a nosotras? Y en eso estamos. Profe, quiero felicitarla por todo este trabajo tan maravilloso. De este lado, desde la ciudad de Medellín, dispuestos a colaborar desde la Comuna 13, desde más allá de lo que vemos en todos estos procesos educativos con niños, niñas y adolescentes, que es maravilloso. Nosotros también manejamos ese tipo de trabajo, ese tipo de labor, por lo tanto me conecto muchísimo con lo que usted dice. Le agradezco enormemente por haber sacado el rato para poder conectarse con nosotros, por aceptar la propuesta de formar parte de este panel de invitados, de este programa que poquito a poquito ha ido agarrando fuerza gracias a la labor que ustedes realizan en todo el mundo para tener una mejor sociedad y poder estar más tranquilos en algún momento, porque los niños, niñas y adolescentes estén mucho mejor de lo que uno pudo estar cuando era niño. Realmente, profe, le agradezco el rato, le agradezco esta clase. Siempre le digo a los invitados del programa que las puertas de más allá de lo que vemos quedan abiertas para que vuelvan con mucho más trabajo, con muchas más personas, con muchos más mensajes que se puedan difundir. Gracias. Pues hijo, yo sí le voy a aceptar. Y sería muy chévere lograr tener un panel con niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Sería muy chévere poder generar un tema de discusión en el marco tuyo con ellos y ellas, que ellos y ellas lograsen posesionar su palabra. A mí a veces me da pena y tengo que decírselo. Yo creo que en este momento ya tenemos niños y niñas y adolescentes que se pueden representar por sí mismos. Mire, yo con todas estas canas que tengo, ¿sí? Entonces llega un momento donde uno dice, oye, ¿será que no estamos usufructuando el espacio de ellos y ellas? Y decir, no, ¿sí? Entonces nosotros, cada vez que nosotras tenemos la posibilidad de decir, hey, hay un espacio donde podamos hablar de niños y niñas, pues yo no quiero estar ahí, ¿sí? Yo creo que deben estar los niños y las niñas hablando de niños y niñas. Yo creo que ellos deben ya estarse ganando esta palabra porque lo hacen mejor que uno, la verdad. La verdad, sí. Y que puedan estar acá. Así que yo sí le tomo la palabra. Vamos a tener unos encuentros con niños y niñas, así que les comentaré que tenemos este espacio abierto, les contaré. Y pues chévere si seguimos ahí sí como dateándonos, como escribiéndonos allí, y que podamos coordinar un escenario donde su merced los conozca, donde su merced los entreviste, donde ellos y ellas también posesionan su propia voz. Profe, no es sino que diga y esa conexión se hace. Llegamos a donde tengamos que llegar. Si tenemos que irnos hacia Bolívar, si tenemos que irnos a Bogotá, usted simplemente, profe, diga, y créame que desde más allá de lo que vemos vamos a hacer lo posible para poder llevar a cabo esa propuesta tan maravillosa que nos está diciendo, que todavía no está, y ya estoy emocionado. Ya quiero estar allí con esos niños, esas niñas, esos adolescentes. Profe, no le quito más tiempo, sé que está ocupadita. Enormemente agradecido de todo corazón, feliz, quedo feliz, una mañana muy bonita con usted. Gracias, seguimos dateándonos, seguimos en contacto y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias, bonito día.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego.